200 años de la literatura occidental más la rusa. Herbert George Wells fue escritor y novelista británico, fue autor prolífico que escribió en diversos géneros como ciencia ficción, docenas de novelas, relatos cortos, obras de crítica social, sátiras, biografías y autobiografías. Es decir, escribió una gran cantidad de libros en diferentes géneros muy importantes en todo el arte literario, con la obra de Wells, La máquina del tiempo de 1895. Edith Nesbit fue escritora y poetisa británica, menor de 6 hermanos, viajó por Europa, estuvo en Inglaterra, en España y Francia. Se casó a los 21 años con Hubert Bland, con quien tuvo 5 hijos, fundó la Sociedad Fabiana y fue una de las primeras mujeres en jugar en público, murió de cáncer de pulmón con la obra Los chicos del ferrocarril de 1905. Y Hubert Bland fue autor británico, conocido por ser libertino, periodista y uno de los primeros socialistas y fundadores de la Sociedad Fabiana, que fue un movimiento socialista británico. Eddie Nesbitt y Hubert Bland fueron pareja y bueno, fueron muy importantes en la literatura anglosajona del siglo XIX y principios del siglo XX. Tanto Nesby como Blanque fueron pareja. Y bueno, Wells fue uno de los escritores más importantes de ambos siglos. Philippa Pierce fue novelista británica, con la obra El jardín de medianoche de 1958. Terry Pratchett fue escritor británico de fantasía y ciencia ficción. Sus obras conocidas corresponden a la serie del mundo disco. Además, escribió novelas juveniles, relatos cortos y colaboró en la redacción de guiones para las adaptaciones televisivas de sus novelas, con la obra El color de la magia de 1983. Robert Leeson fue autor británico, conocido principalmente por sus libros para niños. Antes de convertirse en escritor, trabajó como editor literario del periódico británico de izquierda Morning Star. Fue escritor prolífico, con más de 70 libros para jóvenes publicados entre 1973 y 2003. La obra Nunca beses a los sapos de 1988. Y Mary Stewart fue escritora británica especializada en romances góticos y conocida por su saga de Merlín y Arturo. La obra Las colinas huecas de 1973. Estas figuras, con las anteriores, dejaron un legado en el arte literario, sobre todo del siglo XX. Las anteriores fueron entre el siglo XIX y el siglo XX. Y bueno, pues son muy conocidas en todo el mundo, en la cultura, en el mundo anglosajón, no tanto en España, las figuras británicas, pero que dejaron un legado en toda la literatura anglosajona y bueno, mundial y por Europa de lo más destacado. Dentro de la cultura anglosajona destacaron literatos estadounidenses como Lewis Wallace, que fue escritor, abogado, militar, político y diplomático estadounidense, obtuvo el rango de general luchando en el ejército de la Unión durante la Guerra de Secesión, fue gobernador del territorio de Nuevo México y ministro plenipotenciario en el Imperio Otomano, con la obra Ben-Hur de 1880. Harper Lee fue escritora estadounidense conocida por su obra Matar a un ruiseñor, novela ganadora del premio Pulitzer en 1961 y que fue la única obra publicada durante 55 años hasta su obra Ven y pon un centinela de 2015, pero fue escrita con anterioridad por la autora a mediados de los años 50 y que es en realidad el primer borrador de su primera novela. Una mujer además, Harper Lee, que sí que es conocida en Estados Unidos y en toda Europa y en el mundo anglosajón y escribió de verdad lo de matar a un ruiseñor en los años 60 y la otra también, la de Benny por un centinela de 2015, aunque ella misma la escribió en los años 50, que fue en realidad el primer borrador de su primera novela, todo ello. Es decir, que al final se publicó la obra de Ben y pon un centinela que se publicó en 2015, justo un año antes de morir. Se escribió eh, sí, en los años 50. Philip K. Dick fue escritor y novelista estadounidense de ciencia ficción que influyó notablemente en dicho género. La obra El hombre del castillo de 1962. Las tres figuras son muy conocidas en toda la cultura anglosajona y también por gran parte de Europa. En España no tanto. Robert C. O'Brien fue novelista estadounidense y periodista de la revista National Geographic. Obra La señora Frisbee y las ratas Nim de 1970. Una figura además conocida en todo el mundo, no tanto en España, y en el mundo anglosajón de las más importantes. Y bueno, también conocida.
Dentro de la cultura anglosajona aparecen las figuras literarias australianas como James Clavell, que fue novelista y guionista australiano, famoso por sus obras Shogun de 1975, Taipan de 1966 y El Rey de las Latas de 1962 y la película La Gran Evasión. Randolph Stowe fue escritor, novelista y poeta australiano con la obra To the Island de 1958. Los dos son muy conocidos mundialmente, dentro del mundo anglosajón, no tanto en España. No es cultura anglosajona, con la figura de Margaret Mahy, fue escritora y bibliotecaria neozelandesa, destacó en la literatura infantil y juvenil con la obra El secuestro de la bibliotecaria de 1983. Figura destacada en el mundo anglosajón, Nueva Zelanda, y muy conocida también en Europa, y bueno, en España no tanto. Dentro de la cultura anglosajona destacó Lucy Maud Montgomery, que fue escritora canadiense, conocida por las obras Ana de las Tejas Verdes de 1908 y Emily, la de la Luna Nueva de 1923. Una mujer de las más importantes en Canadá, en la cultura anglosajona, mundialmente, que en España no es tan conocida. Ahora comento, bueno, pues, figuras relacionadas en el mundo europeo dentro de la literatura, como fueron François Nozières, que fue escritor y periodista francés, durante 30 años miembro de la Academia Goncourt, con la obra Lettres à mon chien de 1975. Una figura además muy conocida en Francia, en Europa y, bueno, mundialmente. En España, no tanto. Fernando Vizcaíno Casas fue escritor, periodista y abogado laborista español con la obra Autonosuyas, de 1991. Manuel Ceno Gandía fue escritor, médico, periodista y político español, adscribible a la corriente estética del naturalismo. Ahí, bueno, estuvo una de las grandes figuras femeninas de la literatura española, como fue Emilia Pardoa, una de las escritoras más destacadas junto a Galdós, Clarín y un montón más de figuras dentro del realismo y el naturalismo español. Y fuera de la literatura occidental, destacaron dos figuras en Rusia como Alexander Green, que fue escritor destacado en literatura neorromántico ruso, y Isaac Asimov, que fue escritor y profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston de origen judío ruso, naturalizado estadounidense, conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica con la obra Yo Robot de 1950. Quiere decir que estas figuras son conocidas en el mundo oriental, sobre todo en Rusia, no tanto en Europa, aunque bueno, en Europa se conocen algo y en España muy poco conocidas. Y en el mundo occidental la gran mayoría son conocidas en Europa, menos en España, y las dos figuras españolas son muy importantes, dejaron un legado muy importante en España, pero no fueron tan conocidas. Y con ello finalizo. Comento que tengo grabado History. Si os gusta este vídeo relacionado con el recorrido de los 200 años de la literatura occidental, más la rusa, darle a like, suscribiros. Bueno, lo repito otra vez. Tengo grabado Historia y os mando saludos. Adiós.